Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. En este video vamos a hablar sobre las distintas formas de nombrar o denominar a una persona. Y vamos a usar como contexto para dar ejemplos la novela de The Untamed, que en chino se dice Chen Qingling, ¿sí? La novela, o en realidad la historia original, se llama Mo Dao Zu Shi. Una de las cosas más complicadas cuando uno recién empieza a ver series chinas es recordar los nombres de los personajes. Y más cuando en el subtítulo ves que ponen un nombre, pero cuando hablan dicen otra cosa. Y más cuando en algunas series de época hay distintas formas de llamar a una misma persona. Pero todo esto se potencia en la serie de The Untamed. Más de una persona me ha comentado que los desconcertaba o los mareaba el tema de los nombres de los personajes. Así que en este video vamos a ver algunas claves para entender la lógica de cómo llamar a otra persona en chino y lo ejemplificaremos con los personajes de la serie. Para los que empezaron a ver la serie y se sentían totalmente perdidos con los personajes y los nombres, porque todos tienen varios nombres. 鸡兄，黄鸡兄，蓝二公子，小伙伴，蓝湛，和光君，蓝忘机。 Antiguamente la gente tenía dos nombres, un Ming y un Zi. Bien, el Zi es el nombre oficial formal. Los conocidos y los amigos te llamaban por este nombre, mientras que el Ming es el nombre que se dice dentro de la casa, o sea, solamente tu familia. Entonces, antiguamente el Ming viene de Xiaoming o Ruming, ¿sí? Que es el nombre de nacimiento, el apodo que te dicen en tu casa. Los adultos llaman al niño con ese nombre, ¿sí? Los adultos de la casa. Y cuando los chicos cumplen 20, que es la mayoría de edad, se les da un nombre formal, y esto es el Zi. Es decir, que cuando uno crecía necesitaba otro nombre para que tus pares o otros jóvenes te llamen así. Y el nombre de nacimiento, el Ming, ¿sí? Solo lo seguían usando tus mayores en tu casa. Hoy en día se perdió esa tradición y de hecho la palabra nombre se dice Mingzi, que es la combinación, ¿no? Del Ming y el Zi de la antigüedad. En nuestra serie The Untamed, los protagonistas, por ejemplo, Wei Wuxian, ¿sí? Es el Zi, o sea, el nombre formal, mientras que Wei Ying es el Ming, o sea, es el nombre familiar. Después, por otro lado, tenemos a Lan Wangji, que este es el Zi, ¿sí? El nombre formal, mientras que Lan Zhan es el Ming, o sea, es el nombre familiar. Wei Ying, cuando recién lo conoce a Lan Zhan, ¿sí? Le decía Wangji Xiong, ¿sí? Con Xiong de hermano mayor, y la primera vez que lo llamó por su nombre familiar, Lan Zhan, él se había enojado. No sé si recuerdan esta escena. Lan Wangji，蓝湛，哎，你可不要这样看着我啊！ 是我叫你忘机，你不答应，我才叫你名字的。 El hecho de que los dos se llamen por el nombre de familia es para indicar que son muy cercanos e íntimos. 蓝湛，魏英，蓝湛，蓝湛，魏英，蓝湛呢？魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛呀，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英，蓝湛，魏英啊，蓝湛，魏英。 蓝湛，魏英，对不起，打扰了。Pero, demo, but, 可是，但是，不过, el resto de los personajes no respetan para nada la regla de los nombres. Empezando por los hermanos, tanto Jiang Chen y Shi Jie, que son los hermanos adoptivos de Wei Ying, los llaman por el nombre formal, lo cual no tiene mucho sentido. La hermana por lo menos le dice con cariño Xian Xian, mientras que Jiang Chen siempre le dice Wei Wuxian, como si, no sé, fuera alguien ajeno a la familia. Wei Wuxian, Wei Wuxian, Wei Wuxian, Wei Wuxian, Wei Wuxian. Por otro lado, el hermano mayor y el tío de Lan Zhan también lo llaman como Wang Ji, que es el nombre formal, lo cual tampoco tiene mucha lógica, porque en realidad le tienen que decir Lan Zhan, que es su nombre familiar, ¿sí? Pareciera que en toda la serie solo Wei Ying le dice Lan Zhan, mientras que nadie más en toda la serie lo llama así. Wang Ji, Wang Ji. Las personas más cercanas a Wei Ying son sus dos hermanos. Por un lado tenemos a Jiang Chen, que este es el nombre familiar. Sin embargo, este es el nombre que usan todos los personajes para llamarlo. En toda la serie muy pocas veces lo nombran como Jiang Wanying, que sería su nombre formal, sino que prácticamente todos le dicen Jiang Chen. Su hermana cariñosamente le dice A Chen y los padres también. Y después tenemos a Shi Jie. Casi todos nos acordamos de ese nombre para este personaje porque el protagonista la llama así y es el nombre, digamos, es la denominación que uno escucha reiteradamente a lo largo de toda la serie. Shi Jie, Shi Jie, Shi Jie, Shi Jie, Shi Jie, Shi Jie. Prácticamente casi nadie sabe cómo se llama el personaje. La verdad que no lo recordaba y lo tuve que buscar. El único nombre que encontré es Jiang Yanli,
que supuestamente es el nombre familiar, ya que antiguamente las mujeres tienen su nombre formal cuando recién se casan. Pero como en esta serie tampoco es que respeta mucho el tema de los nombres, la verdad que no sé, y bueno, tampoco es importante. Pero bueno, igual acá el único que le dice Shijie es nuestro protagonista Wei Ying, porque Jiang Chen no le dice Shijie, sino que le dice Ajie o simplemente Jie. Y esto es porque Jiang Chen y Jiang Yanli son hermanos de verdad. Por eso él le dice Jie, que significa hermana mayor, ¿sí? La palabra Jie es hermana mayor. Mientras que Wei Ying, él es adoptado. Cuando en realidad le podría decir Jie, o sea, Jie es bastante genérico, no tendría ningún problema. Además, él es parte de la familia. Pero como viven en una familia líder del clan Jiang, en donde enseña las artes del cultivo, las personas por fuera del círculo familiar, todos se llaman entre ellos por su relación de maestro-discípulo. La palabra Shi se refiere a maestro, y de ahí viene la palabra Shifu. O sea, Shi es el maestro y Fu es el padre. Entonces, básicamente la idea del maestro sí se refiere a alguien a quien le debes honrar con gratitud como si fuera tu padre. Y entre los discípulos, los menores suelen llamar a los discípulos mayores como Shi Xiong o Shi Jie. Xiong se refiere a hermano mayor y Jie se refiere a hermana mayor. Porque los mayores también enseñan y guían en el aprendizaje a los menores. Por eso también se mantiene la palabra Shi de maestro. Para el resto de los personajes hay que saber que hay 5 clanes que son los más importantes y acordarse de los apellidos. Esto es como la regla para acordarse a grandes rasgos los nombres de los personajes, porque todos los personajes relacionados a ese clan van a llevar el mismo apellido. Entonces lo importante es acordarse los 5 apellidos importantes. Entonces tenemos por ejemplo el clan Jiang, el clan Lan, el clan Wen, el clan Nie y el clan Jing. Estos son los 5 apellidos. Y con esto ya más o menos pueden mirar la serie. Y para hacer una descripción genérica, sin entrar en detalle de personajes muy secundarios, tenemos de los 5 clanes, el Yunmeng Jiangshi, que sería como el principal, es el clan Jiang donde crece nuestro protagonista Wei Wuxian. El jefe de este clan es Jiang Fengmian, y a los líderes de los clanes le dicen por lo general apellido más la palabra Zongzhu. Zongzhu quiere decir el líder del clan, entonces en este caso sería Jiang Zongzhu. Y en los otros clanes pasaría lo mismo, ¿sí? Es el apellido más Zongzhu. Jiang Zongzhu, Nie Zongzhu, Wen Zongzhu, Lan Zongzhu, Jin Zongzhu. Y los 2 hijos de la familia Jiang, sí, ya los mencionamos recién, que son Jiang Chen y Jiang Yanli, que es nuestra Shijie. Y en este clan está nuestro protagonista Wei Wuxian, que es el único que no tiene el mismo apellido porque, bueno, es adoptado, ¿no? Su apellido es Wei. Después tenemos el clan de Gusu Lanshi, ¿sí? La primera parte es el nombre del lugar, ¿sí? Gusu es donde son ellos, igual que el anterior. Yunmeng Jiangshi, Yunmeng es el lugar donde viven. Gusu Lanshi es el clan Lan de nuestro otro protagonista, Lan Zhan. Este es el lugar donde hay más de 3000 reglas familiares que hay que cumplir y los personajes más destacados son, bueno, claramente nuestro segundo protagonista, Lan Wangji, su hermano mayor, Lan Xichen y el pequeño Lan Sizhui, ¿sí? Estos son los como personajes más destacados de este clan. Después tenemos Lanling Jingshi, que es el clan Jing, es el clan de los ricos. Los personajes más destacados son Jing Zixuan, que es el hijo legítimo del jefe del clan. Después tenemos Jing Guangyao, que es el hijo bastardo. Y después tenemos Jingling, que es el hijo de Jing Zixuan y Shijie. Después tenemos Qinghe Nieshi, que es el clan Nie. Y principalmente está el hermano mayor, Nie Mingjue, y su hermano menor, el miedoso, Nie Huaizang. Y por último tenemos a Qishan Wenshi, que es el clan Wen, es el clan de los malos. Y los personajes destacados son los no malos, que es Wen Ning y su hermana Wen Qing. Otras denominaciones que tenemos en la serie es cuando lleva la palabra a más el nombre o el diminutivo. Se vuelve como un apodo al llamarlo así, es a algo. En la serie es muy común escuchar a los 3 niños del clan Jiang, se llaman así entre ellos. Entonces tenemos a Chen, a Xian, ¿sí? Básicamente la hermana mayor los llama así a ellos dos y los padres a ella la llaman como Ali. Ali. Ali, A Xian, A Cheng. Después tenemos la palabra Gongzi, que es como jovencito. Depende de la traducción que lean, a veces lo traducen como joven maestro o algo así, pero en realidad Gongzi significa como jovencito. Es para nombrar a alguien joven con respeto. Y esto por lo general es el apellido más Gongzi. Y por lo general se refiere a los chicos jóvenes de alguna familia reconocida o importante. Porque cuando no son de, digamos, no tienen un apellido distinguido o no son de una familia importante, no los llaman Gongzi. En esta serie es muy común que escuchen Wei Gongzi, Lan Er Gongzi, después tenemos Jiang Gongzi, Wen Gongzi, Jin Gongzi y etcétera, todos los otros personajes. Wei Gongzi, Jiang Gongzi, Jin Gongzi, Lan Er Gongzi.
Después tenemos la palabra Kunyan, que significa señorita. A las chicas en esta historia las llaman, por ejemplo, Wen Kunyan, de la familia Wen, y Jiang Kunyan, ¿sí? De la familia Jiang. Wen姑娘，江姑娘。 Y la otra denominación que también es común escuchar es Xiong, que significa hermano. Literalmente es hermano mayor, pero en realidad es como hermano, como bro. Es como una forma amistosa de llamarse entre los hombres. Entonces es común escuchar al principio de la serie que se llamen así como Wang Ji Xiong, ¿sí? Wei Xiong, Nie Xiong. Sobre todo entre estos dos últimos personajes se llaman mucho así entre ellos. Wei Xiong，黄继兄，你也凶啊。 Después tenemos la denominación especial, que son como los nombres de honor que se le otorgaron a los hermanos Lan. Hay otros personajes también que tienen estos nombres, pero los más importantes son Ze Wujun y Han Guangjun, ¿sí? Que son los dos hermanos Lan. Ze Wujun，Han Guangjun。 Solamente unas pocas personas de todos los clanes llegan a tener un nombre de honor. O sea, uno tiene que haber hecho algo importante para que todo el resto te reconozca el mérito, para que te den un nombre de honor. Y por último tenemos el nombre especial para nuestro protagonista, que es Yilin Laozu, que básicamente es el nombre del título en español, ¿no? Como el gran maestro del cultivo demoníaco o algo así, depende de la traducción. Pero algo así se llama, es la traducción al español, Yilin Laozu. Entonces, para concluir, los personajes, además de tener dos nombres, aunque solamente unos pocos casos realmente mencionan los dos nombres todo el tiempo en la serie. Por lo general mencionan a uno solo, porque si no realmente es imposible acordarse de todos los personajes. Bueno, además de estos dos nombres, también tienen como distintas formas de denominarlos según quién los llame. Entonces, para nuestro protagonista es Wei Ying para Lan Zhan, y para sus padres adoptivos, que en su casa también los llaman Wei Ying. Después se llama Wei Wuxian para Jiang Chen y otras personas. Como que los otros cuando los llaman también, los otros mayores cuando los llaman también le dicen Wei Wuxian. Después tenemos A Xian o Xian Xian para Shi Jie. Cuando era joven, los otros chicos u otra gente lo denominaban con respeto Wei Gongzi. Y su amigo Nie Huaizan siempre le dice Wei Xiong. Y después, cuando empieza a cultivar las artes malignas, sus enemigos o algunos admiradores que no lo conocían personalmente lo llamaban Yilin Laozu. Y nuestro otro protagonista es Lan Zhan para Wei Ying, ¿sí? Y únicamente para Wei Ying, porque pareciera que nadie más lo llama así, ni su propia familia. Y al principio Wei Ying también lo apodaba como Xiaokupan, que sería algo así como pequeño anticuado. Y es Lan Wangji para su hermano, su tío y otros pares y otros mayores. Y cuando era joven también le decían Lan Ergongzi, con respeto, digamos, las otras personas lo llamaban así. Y cuando se vuelve alguien admirado y respetado por todos, lo nombraron Han Guangjun. 那为什么这些人帅不是吃苦？真看得了，真看得了。啊？蓝湛、韩光君、蓝忘机、蓝二公主、蓝二哥哥、二哥哥 ，OK， 韩光君、蓝湛、蓝。 Muy bien, espero que les haya quedado más claro para los fans de la serie, el anime o el libro. Y para que no vieron la serie o el anime, pueden mirarlo, está disponible en YouTube con subtítulos en español. Espero que les haya gustado el video y no los haya mareado demasiado con todos los nombres. Para los que no vieron la serie, no tengan en cuenta los nombres de todos los personajes, pero igual muchas de estas cosas aplica para otras series también. Esto de llamar a alguien jovencito, el de los maestros, y el tema de los dos nombres, como era común en la antigüedad, puede ser que surja en otras series de época. O sea, no en toda la serie de época, pero en algunas series de épocas como que te ponen, ¿no? Con el nombre, el Ming y el Zi, te lo aclaran como que tiene estas dos variantes. Y si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, denle like, déjenme sus comentarios sobre la serie o sobre alguna otra serie o lo que sea. Y compártanlo con sus amigos para que más gente pueda conocer la serie o entender la lógica de mirar una serie en chino que tengan esta cosa, ¿no? De tener tantos nombres. Nos vemos en la próxima. 再见.